Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Han pasado varios años de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, pero aún su fallecimiento sigue siendo un misterio. Unos creen que fueron las autoridades, otros deducen que fueron sus ex socios los que realmente acabaron con su vida, o que el mismo Pablo se suicidó. Lo cierto es que el 2 de diciembre, hacia las 3 de la tarde, sobre el caballete de un techo de tejas parduzcas de una casa del barrio Los Olivos, al occidente de Medellín, su cuerpo había quedado tendido para siempre. Así se cumplió ese fatal vaticinio, esa suerte de epitafio, que él mismo escribiera 3 largos años atrás cuando terminaba uno de los capítulos de un libro que publicaría. El capítulo tenía por nombre, Adiós a Pablo Escobar Gaviria. Lo redactó entre finales de mayo y principios de junio de 1990, cuando era perseguido sin tregua alguna por los comandos de la policía élite. Una parte decía lo siguiente: la muerte de Pablo Escobar es algo inminente y ni con todo el oro del mundo podrá librarse de su sino. Los militares y los oficiales de la policía, que por tantos años lo escondieron, lo protegieron y le avisaron para que escapara oportunamente, se ven abocados a un dilema terrible. Deben despacharlo porque la credulidad de los Estados Unidos y la de todo el país en su persecución está agotada, desapareció, se esfumó. Los que lo explotaron saben que esa mina está exhausta y que para conservar sus puestos deben disponer de su mejor fuente de sustento. Todos queremos mucho a la mamá vieja. Pero llega un momento en que nos toca llevarla al cementerio. Todos quieren muchísimo a don Pablo, pero la ley de la supervivencia exige que no se entierren con él. En cualquier momento oiremos la noticia de su caída final y fatal. Será un terzo parte del ejército o de la policía y correrán los que se alimentan de carne de carroña a felicitarse y dar partes de victoria. Pero, ¿qué significa la muerte de Pablo Escobar Gaviria? Nada, absolutamente nada. Todo seguirá como antes. Sin embargo, su gente, la que lo siguió hasta la tumba, pensará otra cosa: Pablo, que tu muerte sea la semilla que traiga la paz. Una vecina, testigo presencial de los hechos ajeno a la muerte del capo, recuerda, cuando apareció frente a mis ojos, encaramado en el techo y moviendo sus manos como para decirme que cerrara la puerta, no pude confundirlo con nadie. Asombrada, pronuncié su nombre, Pablo Escobar. No comprendo por qué me hizo esa señal. Di unos pasos hacia atrás y creo que solo alcancé a verlo unos segundos. Venía caminando descalzo sobre el caballete, lomo del tejado. En su mano derecha tenía un arma, y a unos pasos de él, a punto de conquistar el alero para lanzarse a la calle, también armado, caminaba un muchacho en pantaloneta. Testimonios como ello corrió mucho entre la muchedumbre. En el refugio de los familiares, en una caleta donde el capo tenía oculta a su familia, la parentela se encontraban con el temor ante cualquier eventualidad. En momento, un joven contestó el teléfono. Y al recibir la noticia se paró y gritó: «Está muerto nuestro Pablo Escobar». La gente se enloqueció, gritó, tiró cosas, se dio golpes. Se murió. Lo mataron. Se acabó todo, estamos muertos, nos llevó el putas. Cuando sonaron 2 detonaciones secas, se silenciaron pensando que habían llegado sus enemigos. Se nos metieron, gritaron mientras se escondían. A la media hora alguien que salió a explorar, encontró en la pesebrera, tirado en el piso, muerto a Michuca, un pelado al que apreciaban mucho. Se había disparado en la cabeza tras conocer la muerte de su ídolo el gran patrón. Como el primer tiro no lo mató, tuvo valor para aplicarse el segundo. Nadie lo quería ver.
Juan Pablo, el hijo de Escobar, alcanzó a decir a los medios de comunicación, en medio de su dolor, que vengaría la muerte de su padre. Fue reacción de momento porque dentro de sí tenía el convencimiento de que su padre había muerto solo para permitir que ellos pudieran vivir con tranquilidad. Y desde ese momento, con su alma completamente transformada, se convirtió en un hombre amante de la paz, dedicado a cuidar a su familia y a prepararse en los campos de los sistemas y de la arquitectura. Al día siguiente, el cuerpo yerto del patrón salía de una pequeña capilla de Jardines Montesacro, dejando atrás una estela de vidrios rotos y flores pisoteadas. Un grupo de hombres cargaba el ataúd, frente al cual había desfilado en las últimas horas centenares de personas, ansiosas de ver por última vez ese rostro impávido, mudo, silencioso, ajeno al tropel que lo rodeaba. El féretro gris se bambolea en los aires, mientras que el piquete de hombres que lo alza, se abre paso por entre la multitud que, como en un carnaval, grita, canta, llora, da vivas. Escobar siempre había dicho que quería un entierro en grande, con mariachis, aguardientes y mucho pueblo a su alrededor. Todos cantándole, primero una, después otra canción. Pero esa ilusión no se cumplió del todo. El caos y la histeria dominaban el escenario. Una hermosa y joven mujer salió entre la multitud y gritó, «Pablo! ¡Pablo!». Unos hombres, algo bebidos, pedían la cabeza de los políticos, los de la Barcazas. Los de El Guavio. Ladrones. Una anciana desconsolada expresó su dolor. ¿Por qué lo mataron? ¿Cómo fueron a hacer eso? Más allá un trío intentaba en vano agrupar la concurrencia en torno suyo cantando, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Pero solo unos cuantos lo acompañaron. Otros peleaban en la puerta con los soldados que no los dejaban pasar. En la autopista sur se armó un nudo, imposible de desatar, de vehículos que pintaban y pedían paso. De un bus bajaron, en estampida, decenas de personas humildes que corrían presurosas hacia el camposanto. Juan Pablo, quien unos minutos antes había llegado a bordo de un campero negro blindado, no pudo acompañar a su padre al lugar de sepultura. Esperó en el carro, en compañía de la pequeña Manuela, que el ataúd fuera cubierto de tierra y flores. El entierro del patrón fue, como su vida, un torbellino. Para culminar este relato, la revista Semana de Bogotá describió así la huella que marcaba en la historia de Colombia: no dejó gobernar a 3 presidentes. Transformó el lenguaje, la cultura, la fisonomía y la economía de Medellín y del país. Antes de Pablo Escobar los colombianos desconocían la palabra sicario. Antes de Pablo Escobar Medellín era considerada un paraíso. Antes de Pablo Escobar, el mundo conocía a Colombia como la tierra del café. Y antes de Pablo Escobar, nadie pensaba que en Colombia pudiera explotar una bomba en un supermercado o en un avión en vuelo. Por cuenta de Pablo Escobar hay carros blindados en Colombia y las necesidades de seguridad modificaron la arquitectura. Por cuenta de él se cambió el sistema judicial, se replanteó la política penitenciaria y hasta el diseño de las prisiones, y se transformaron las Fuerzas Armadas. Pablo Escobar descubrió, más que ningún antecesor, que la muerte puede ser el mayor instrumento de poder. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.